El tema del diezmo, pues en realidad a lo largo de mi vida, por ya vida en el Evangelio, en el cristianismo, ya por más de 57 años, yo no había tenido problema no había encontrado problema con el diezmo. Quizá a manera de trasfondo para los que no me han oído anteriormente. Mi conocimiento del cristianismo vino trabajando en una plataforma petrolera rodeado de mar y cielo. Alguien se encariñó conmigo, yo era un joven de 18, y me habló de Cristo y eventualmente me hizo ver mi necesidad de rendirme a Cristo. Me regalaron una Biblia y la empecé a leer desde Génesis en adelante, como cualquier otro libro, ¿verdad? No asistía a ninguna iglesia, no me dijeron lea primero Juan o Mateo. Y la cosa es que yo la empecé a leer como cualquier otro libro en ese orden, y lo que fui entendiendo lo fui aplicando. Cuando llegué a lo del diezmo, no tuve ningún problema en entender que había que diezmar, y toda mi vida he diezmado, ¿verdad? No he tenido ningún problema, ni había oído muchos problemas, hasta hace que un año y medio, 2 años, o tal vez un poco más, que empecé a ver que abundaban mensajes en Facebook y en otros TikTok y todo lo demás de que el diezmo era del Antiguo Testamento y que ya no se tenía que diezmar. Otros de que el diezmo era para los levitas y que ya no existen los levitas. Otros que lo que se diezmaba era, ¿verdad?, grano, productos de la tierra, no era dinero, no era salario. En fin, varios argumentos. Y quise tomarme el tiempo de compartir un estudio de hace muchos años. Les decía anteriormente que recién cambié de computadora, y entonces al estar cambiando la información de una a la otra, me encuentro con estudios desde hace muchos años, y el del diezmo es uno de ellos. Comencé ayer primeramente haciendo ver que las reglas de interpretación, y a propósito agradezco a la persona que me mandó un comentario ahí bastante largo, y aprecio su tiempo, aprecio que se haya tomado la tarea de poner las diferentes opiniones y todo que me expresó, las valoro y las tomo en consideración. Y ahora voy a aprovechar a compartir algo de eso para poder continuar. Entre las muchas cosas que veo es que los argumentos que se presentan del por qué ya no diezmar, cuando yo digo no hay nada explícito, me refiero al sentido correcto de la palabra, que explícitamente diga no hay que diezmar, ya no hay que diezmar. Y uno de los argumentos que me presentó esta persona a la que estoy aludiendo, me decía, ¿verdad?, que claro que la Biblia no dice, aquí hay un montón de cosas, de las más de 300 y pico leyes que hay en el llamado Antiguo Testamento, que ya no se practican, y que no hay ningún versículo explícito que diga ya no se practica, ¿verdad? Y tiene toda la razón. Pero lo que yo miro en contra de eso es que todos esos versículos que ya no se practican, y no hay ni un versículo que diga ya no se practiquen, es por la sencilla razón de que fueron cosas que se cumplieron, y sabemos que tienen su cumplimiento en Cristo y en el cristianismo. Entonces, al ver que, por ejemplo, los sacrificios, ¿verdad?, me ponía como ejemplo, no hay ningún texto que diga ya no se sacrifican. Bueno, sí lo hay, en el sentido pues de que Hebreos dice que ya no se deben de hacer los sacrificios, que los sacerdotes están día a día haciendo el mismo sacrificio que para nada sirven, pero que Jesús ya presentó un solo sacrificio. El punto es, hay la evidencia de que ya no hay sacrificios porque Jesús presentó un solo sacrificio. Y así sucesivamente con todos los ritos y tradiciones que eran netamente israelitas, aunque no dice ya no se guarda la fiesta de los que tenían que hacer las casas de paja y todo lo demás, aunque no diga ya no se hace, se nos enseña que es porque ya se cumplieron en Cristo Jesús. Pero hay cosas que no eran de las leyes de los israelitas, que están desde antes, como es el diezmo, y como yo mencioné de Abraham. Y entonces el argumento en contra de lo de Abraham. Abraham dio el diezmo y lo dio solo una vez y nunca más dice que lo volvió a dar. Ok, si razonamos, si vamos a usar nuestro sentido común y la lógica para sin afán de defender un argumento,
no se nos está diciendo que Abraham diezmaba y diezmaba y diezmaba por la sencilla razón de que no había en aquel entonces un lugar específico, o al menos no se especifica así. Pero el punto que debemos de prestarle atención es que la única vez que se menciona que Abraham diezmó, pero dice que fue al sacerdote Melquisedec, al rey de Salem, al rey de paz. Tiene que llamarnos la atención que esa única vez que se menciona que Abraham diezmó es porque se está presentando al personaje Melquisedec, que como más adelante nos va a enseñar en Hebreos, él se refiere a Jesús, quien es constituido sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, fíjese, ese sería un argumento fácil para mí de verlo de esta manera. Como le digo, tal vez me es fácil porque yo no estoy tratando de no diezmar. Entonces, cuando veo que Abraham le da su diezmo a Melquisedec, y me viene el argumento, ya no hay levitas. Melquisedec no era levita, Melquisedec es el rey de Salem, el sumo sacerdote. Y entonces en Hebreos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que ese sacerdocio sí sigue, aunque el de levitas ya no siga. Es tan sencillo para mí verlo. Si Abraham, cuando todavía no había ley, y a propósito, recuérdense que hay un pasaje que dice que cuando Abraham diezmó, que por así decirlo, el que recibe los diezmos, Leví, también diezmó en ese día porque ya estaba en la descendencia, ¿verdad? En las entrañas de Abraham. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Ven? O sea que hasta ese mismo texto nos está quitando el argumento de que ya no hay levitas. Y se mencionan los levitas cuando Abraham está dándole el diezmo a Melquisedec. Bueno, entonces el punto es este. Las cosas como esas, ¿de dónde aparece el diezmo? No es de la ley. Cuando ya Dios establece a la nación, le aclara el cómo diezmar y todo a la nación. Pero no es ahí donde se origina el diezmo. El diezmo se origina pues desde Abraham. Y luego aún el mismo Jacob, ¿verdad? Cuando se va para la casa de Labán huyendo de su hermano Esaú para que no lo mate. Y tiene aquel sueño y entonces él hace una promesa, ¿verdad? Si me llevas con bien y me traes de todo lo que me des, el diezmo será. ¿De dónde sacaron ellos el concepto de diezmo? Ya estaba, ya lo sabían, ¿verdad? No nos dice cómo surgió, quién fue el primero que lo dio, ni nada por el estilo, pero es un hecho que el diezmo existía y que estos dos personajes bíblicos, ¿verdad? Dos personajes a los cuales nosotros miramos porque se refiere al trío el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, está para llamar nuestra atención al diezmo. Que fue, no diezmó Abraham de lo de él, sino que de lo que quitó de la conquista. Miren, ahí es donde les digo que a mí no me cuesta aceptar que Abraham diezmó, que Abraham sabía que se debía de diezmar y sabía que se le tenía que llevar al sacerdote y el sacerdote se lo recibió. No le hay mucho problema a eso, porque es ponerme a especular con el silencio de Dios. A propósito, como por la gracia de Dios, algunos de ustedes no han estado todo el tiempo con nosotros, pero ahorita se están uniendo. Hay cosas que yo doy por sentado, porque ya las he enseñado, y luego para mí tiene sentido, para ustedes no, porque no me han oído la introducción. Así que voy a repetir estos consejos que el doctor Samuel Berberian me dio, porque son los que uso continuamente en el estudio de la palabra. En primer lugar, me dijo Carlos, lee la Biblia en español. ¿Qué significaba eso? Que la Biblia es el manual del Creador, inspirado por el Espíritu Santo. Es la palabra absoluta, la verdad absoluta de Dios. Pero fue escrita a través de instrumentos humanos, a través de hombres. Y fue escrita en el formato, digamos, del libro. Consecuentemente, para que nosotros los hombres que lo estamos leyendo lo entendamos, tenemos que respetar las reglas de gramática para que eso tenga sentido. Y he puesto muchos ejemplos acerca de cómo los versículos que, por ejemplo, fíjense, la historia de Abraham. Hablemos de la historia de Abraham. ¿Cómo comienza la historia de Abraham? Comienza en un capítulo del libro de Génesis y comienza con las palabras, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Ahí comienza la historia de Abraham y comienza con una situación cortada, porque comienza con un pero. Y nosotros sabemos que ese pero hasta cierto punto es algo que corrige o que amplía lo que está dicho antes. Entonces no podemos comenzar con pero
porque necesitamos saber primero lo que está para entender que si el pero es para bien o para mal, ¿verdad? Estaba lloviendo mucho, pero había un lugar donde refugiarse, ¿verdad? O estaba la vida muy linda y todo, pero vino un terremoto. Entonces necesitamos saber lo que está antes para entender los peros. Lo mismo con las conjunciones y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese texto nunca en las pocas, bueno, en realidad bastantes veces que he hecho la pregunta en congregaciones, les digo, ¿cuántos caben ¿verdad? El texto que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Dicen todos, ok, muy bien. Le digo, ahora, ¿cuántos conocen la verdad? Y la gran mayoría, yo, ¿verdad? Y tú, a ver, ¿cuál es la verdad? Dice, Jesús es la verdad. Y están citando un texto bíblico y están diciendo la verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que sí están diciendo una verdad, pero no ese es el contexto bíblico del texto de y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Están agarrando un texto fuera de contexto, que sí es verdad en el sentido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero no están respondiendo al texto. Y conoceré la verdad. Y aquí es donde yo les digo, en español, y es una conjunción que está uniendo lo que dice antes. Si usted no sabe lo que dice antes, no va a conocer la verdad a la que Jesús está hablando ahí. ¿De qué está hablando Jesús ahí? Usted no lo va a saber mientras no lea lo que está antes. Y por eso digo que agarrando textos así de esa manera, a la mitad, fuera de contexto, se pueden inventar un montón de cosas. Y decía que en esta ocasión yo digo, usted le puede decir, súbase al monte más alto y conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. O si quiere explotar a la gente, traiga su ofrenda más grande y conocerá la verdad. ¿Me explico? Entonces, esas reglas de gramática para leer un libro en español, porque hay, ¿verdad? La gramática del hispana es una y la gramática inglesa y rusa y china son diferentes, pero hay reglas de gramática. Esas son las que sí debemos de leer todos, esas son las que sí debemos de conocer todos, ¿verdad? Aunque no conozcamos de teología, aunque no conozcamos de la hermenéutica, aunque no conozcamos de todas las otras reglas, ¿verdad? Que también me llamaba la atención la persona que me escribió que cómo voy a decir que no debemos de estudiar las reglas. Me refería pues a que las reglas son fundamentales para la doctrina básica, pero el misterio del reino, si es un misterio, y el mismo Señor Jesús, a pesar de que se lo explicó a sus discípulos, y fíjense, el maestro se lo explicó a los discípulos, pero la tradición cultural era tal que no lo captaron, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más nosotros si simplemente se fuera una parábola así de sencilla, ¿no? Entonces, es el misterio que requiere, no las reglas de interpretación que los hombres han inventado o han descubierto. Pues no quiero ofender, por eso digo que las reglas son fabulosas para la doctrina básica, pero para lo que no es doctrina básica, sino que son misterios del reino, se tiene que respetar el contexto de toda la Biblia. Y ese es otro punto. No creo haber dicho, como esta persona me corrigió, pero lo valoro, lo aprecio, porque si lo dije, ahorita lo voy a corregir. Yo no digo que no existe el Antiguo y el Nuevo Pacto. El Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto eran los sacrificios de los corderos, la sangre de los corderos. El Nuevo Pacto es en la sangre de Jesús. No, definitivamente, eso es clarísimo. Yo digo que no existen libros, que Génesis, Éxodo, Levítico, hasta Malaquías no son libros del Antiguo Testamento. Y que Mateo hasta Apocalipsis no son libros del Nuevo Testamento. Eso, Antiguo y Nuevo Testamento en los libros, es la división que estudiosos de la palabra con un buen corazón, con el deseo de facilitarnos el estudio, nos la pusieron en capítulos y en versículos. Pero tristemente, cuando se trata de ayudar a Dios, las cosas salen mal. Cuando Sara trató de ayudar a Dios, dándole permiso a Abraham para que tuviera un hijo con su criada, porque ella era estéril, ya vio lo que pasó, vino Ismael. Cuando Pedro quiere ayudar a Jesús para que no lo mate, se saca con que le llamen apártate de mí, Satanás. Tratar de ayudar a Dios nos trae problemas.
Entonces esa división, ¿por qué? La gran mayoría del cristianismo no estudia el llamado Antiguo Testamento, porque tiene metido en la cabeza, ya no estamos bajo la ley. Ay, esa es otra cosa. Todo lo que es el del llamado Antiguo Testamento lo consideran la ley. Ya no estamos bajo la ley, sino que bajo la gracia, y somos nuevo testamentaristas, ¿verdad? Una iglesia del Nuevo Testamento. Y entonces a eso es a lo que me refiero, porque muchas de las cosas que tienen su cumplimiento en el llamado Nuevo Testamento hay que entenderlas a la luz de lo que está escrito en el Antiguo. Siempre les pongo el ejemplo de la mujer vestida del sol, la luna y 2 estrellas, y que la llaman que es la Virgen, la llaman que son los vencedores, le llaman un montón de cosas, cuando si respetáramos que la Biblia interpreta a la Biblia, ya en el libro de Génesis Jacob le dijo a José: ¿qué es el sueño que tú has tenido? Refiriéndose al sol, la luna y 11 estrellas, porque José era el 12, y él vio que el sol, la luna y 11 estrellas se postraron ante él, y Jacob da la interpretación, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: ¿qué sueño tuyo es este, que vendremos tu madre y tus hermanos y yo a postrarnos delante de ti? ¿Ven? Entonces, por eso es que hay tanto problema. Sacan un montón de cosas en las bestias. En el libro de Daniel se mencionan que las bestias son 4 diferentes imperios, 4 reinos y todo lo demás. Pero llegan a Apocalipsis y como no respetan el llamado Antiguo Testamento, salen con un montón de interpretaciones, tan como las 70 semanas que todavía no se han cumplido. Ya van más de 1600 años que se cumplieron, pero todavía no se han cumplido las 70 semanas. Cronológicamente ya se cumplieron, históricamente ya se cumplieron, pero doctrinalmente, para los que tienen ciertas reglas de interpretación del futuro, no se han cumplido. Es a eso es a lo que yo me refiero. Entonces, al estar con esto del llamado Antiguo y Nuevo Testamento, no me estoy refiriendo a los pactos. Claro, el antiguo pacto ya fue revocado porque eso no podía salvar a nadie, y vino el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Pero los libros, Génesis hasta Apocalipsis, son un solo mensaje. Es el manual del creador y se mantiene vigente todo el tiempo. No, pero usted dijo que ya no esto, ya no lo otro. Claro. El manual se mantiene vigente y nos deja las cosas, aunque ya se cumplieron. Algunas, como dice Pablo, están escritas para nuestro ejemplo, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. No están diciéndonos, están escritas para que imitemos a Israel. No, está diciendo precisamente para que no lo imiten. Eso es lo que está diciendo. Todo esto les aconteció y están escritas para nosotros, para que no cometamos los mismos errores. Ok, espero haber solventado al menos esa confusión. Ahora regreso al tema del diezmo. Cuando vemos las cosas aisladas, ¿qué es el diezmo? Es el 10% de lo que uno recibe de salario, o el 10% de lo que uno tiene de ganancia. Podemos empezar a encontrarle el significado literal al 10%. Pero algo que no voy a poder llegar hoy, pero solo lo voy a anticipar. Algo que tenemos al leer el todo de la Biblia, algo que nos damos cuenta, es que hay ciertos números que tienen una trascendencia, que son usados específicamente en ciertos contextos. Y el número 10 es uno de los más usados, porque el número 10 tiene un gran simbolismo de la ley, del pacto y de la justicia. Por eso están los 10 mandamientos y hay un montón de 10. Y el diezmo, entonces, también es otro 10 que tiene su significado. Y los voy a dar quizás en unos 2 programas más por la cantidad de material que tengo. Me quedé entonces ayer en el asunto del temor a Dios. Mire, el temor a Dios es algo que la iglesia, el cristianismo ha perdido. Ya no hay temor de Dios y se le cambia la palabra a un temor reverente, ¿verdad? No le tenemos miedo a Dios. ¿Cómo le vamos a tener miedo a Dios? Lo que tenemos es una actitud reverente, de reconocimiento, y esto y lo otro, y suavizan la palabra del temor. Y yo le hago la pregunta y le digo: bueno, si alguien lo quiere matar, un drogadicto anda con un cuchillo y lo anda corriendo, ¿usted le tiene temor
temor reverente a ese asesino drogadito que lo quiere matar, o le tiene pánico? Bueno, es exactamente la misma palabra que se traduce en el temor a Dios. Fíjese, el significado de la palabra de temor, aun cuando dice, ¿verdad?, de que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es la mismísima palabra, y dice que significa tener miedo, asombro, no poder describir o asimilar, lo tiene aturdido de tal manera, pánico, aterrorizar. Y entonces yo entiendo perfectamente bien que la tendencia de todo cristiano es decir, ¿cómo voy a pensar yo así de Dios? ¿Cómo voy a tener pánico? ¿Cómo me voy a aterrorizar cuando Él es tan bueno, Él es tan lindo, tan maravilloso? Pero ese es el problema. El enemigo ha metido tanto humanismo en nosotros que entonces está escrito. Está escrito, no lo puedo negar, y ese es el significado de la palabra. Yo no soy hebreo ni griego, pero leo el diccionario, ¿verdad? Y eso es lo que dice. Y ahora le leo un texto, y este es del llamado Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, versículos 26. Comienzo en el 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿a quién cree usted que le está hablando? ¿A pecadores del mundo que no conocen la Biblia? ¿O a personas que han recibido el conocimiento de la verdad? A nosotros. Esa es otra cosa. ¿Por qué defender doctrinas? Porque son tradicionales, y desechar el escrito está. Así que leo en español, y usted dígame si estoy leyendo en español y si la interpretación gramatical del texto es esa. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es adversario? Otra palabra para adversario, enemigo. Yo no soy adversario de Dios, yo no soy enemigo de Dios. ¿Qué va? Él es mi Padre amado. Lo creo, porque lo mismo diría yo. Pero recuérdese que una vez más el manual no dice eso. El manual dice que nosotros éramos extraños y enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo malas obras. Y lo pone en tiempo pasado, aludiendo a que cuando venimos de verdad, de corazón, y nos humillamos ante Dios y nacemos de nuevo, empezamos a transformar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Pero si no estamos transformando nuestro entendimiento con la palabra de Dios, nuestros pensamientos siguen siendo enemistad contra Dios. Seguimos siendo adversarios. Porque si Él dice una cosa, pero nosotros, como en nuestra tradición cultural y todo lo demás, lo valoramos así más, ¿verdad? Entonces seguimos adversando contra Él. Entonces dice, los que habiendo recibido el conocimiento de la verdad. Luego sigo leyendo. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente, ¿verdad? Ok, se comprueba, es usando la fraseología del debido proceso en el juicio, es llamado, es oído y es vencido en juicio. Entonces y en este caso la pena es a muerte, es condenado a muerte y muere. Dice, por el del testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Ahora escuche, ¿de cuánto mayor castigo? Óigame, ¿qué mayor castigo puede haber ahí si ya hasta este lo mataron? Pero ¿de cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Óigame, se lo está poniendo y está advirtiendo de que es mayor castigo, de que se puede llegar a esa condición. Eso anula el concepto de una vez salvo, siempre salvo. Y lo peor del caso es que ni siquiera se es salvo todavía.
Lo que se es nacido de nuevo. El espíritu que estaba muerto, separado de Dios, al nacer de nuevo, tiene comunión otra vez con Dios. Pero eso es para ver y entrar al reino, como decíamos ayer. No es la salvación. Pero y aquí entonces dice e hiciera frente al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo hacerlo entender? ¿Cómo llamar su atención a que el temor a Dios debe de ser más grande que el temor que le tenemos a los asesinos, el temor que le tenemos a esa gente que pudiera asaltarnos y ultrajarnos, matarnos? Pero ¿por qué le vamos a tener ese miedo a Dios? No es porque Él, si nos salimos del camino y pecamos, ¡pum!, nos cae el garrotazo. No. Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero si no renovamos nuestro entendimiento y seguimos actuando igual pensando que estamos bien y no le empezamos a dar el valor a las cosas que Dios nos ordena o nos pide, que viene siendo también un mandamiento. Cuando Dios pide algo es un mandamiento, cuando Dios sugiere algo es un mandamiento, porque Él es el único que conoce toda la verdad, la única verdad, Él la tiene. Entonces no hay excusa para no obedecer. Y está el texto de no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Abundan ahora los que cuando tienen un compromiso de esta índole, especialmente los latinos, compromisos familiares. Tengo un compromiso con la familia, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué acerca de la familia de la fe? Y no dice Dios que le hagáis bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿No significa eso poner la familia de la fe primero que la familia carnal? Y entonces, esas cosas, no, ese es un cuadrado, ese es un religioso, llámeme como me llame. Pero a eso es a lo que yo me refiero cuando hay explícitos. Cuando hay implícitos, también hay implícitos, y donde hay silencio, guarda silencio. ¿Qué va a hacer Dios? No sé, no dice ahí cómo va a tratar, sencillamente dice, no dejando de congregaros, según algunos tienen por costumbre. Cualquier actividad familiar o de cualquier otra índole que se pueda posponer o poner en otro día, se debe de posponer o poner en otro día. Desde luego, hay personas que circunstancialmente por cuestiones ajenas a su voluntad y todo lo demás no pueden un día, no pueden asistir. Dios no es un Dios tirano. Y los líderes tampoco vamos a ponernos en una condición de que no vino porque tenía que trabajar, pero tiene que dejar el trabajo y venir a la casa de Dios. No, ya eso sería un fanatismo, ¿verdad? Ya sería peor que fariseo. Pero a lo que yo me refiero es, cuando se puede hacer algo cambiando la hora de que nos congregamos, hay que hacerlo. Hay que darle prioridad a lo que Dios le da, la palabra de Dios le da prioridad. Bueno, sigo entonces, el temor a Dios. Ahora, mire, le dije que una de las premisas que usaba iba a ser la premisa número 4. Todo lo que Dios demanda de nosotros es para nuestro bien. ¿En qué forma es para nuestro bien que aprendamos a temer a Dios? Porque por naturaleza humana caída, nosotros nos movemos por una de dos cosas: el mayor placer o el mayor temor. ¿Qué quiere decir eso? Que si este placer que yo puedo conseguir me va a causar y me va a costar este dolor, por el dolor no renuncio al placer para no recibir el dolor. Pero si por el otro lado este placer que quiero tener me va a causar este dolor, pero el placer va a ser mayor, entonces me guío por el placer y sé pelear contra el temor. ¿Ve? Esa es la cosa. Lo ideal sería que nosotros, por mayor placer de servir a Dios, por mayor placer de vivir agradecidos a Dios, le obedeciéramos. Pero tristemente somos más movidos por el temor más grande. Y es por eso que entonces Dios nos dice que el temor de Él debiese de ser mucho más grande. Fallarle a Él debiese de ser mucho más grande que fallarle a cualquier situación humana.
¿Por qué? Porque dice la Biblia en Proverbios 29-25, el temor al hombre pondrá lazo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando le tenemos temor a fallarle a este personaje, a esta persona, cuando le tenemos temor de fallar en esta fiesta familiar, o esto que es por temor a qué dirán, temor a que me pueden despedir, en fin, cuando es temor al hombre pone lazo. En cambio, el temor a Dios, que debiera de ser mucho más fuerte que el temor al hombre, como no nos está castigando, Él no dice, si no vienes el día que yo digo a la congregación, te despido. No tenemos eso. Entonces ponemos en segundo lugar el temor a Dios. Pero dice, fíjese, el temor al hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué está diciendo ahí? Esa es una de las cosas que sí se pueden aprender de la Biblia sin reglas de interpretación. Hay un montón de versículos, especialmente en el libro de Proverbios, que trabaja de esta manera, haciendo comparaciones o diferencias, mostrando lo que tienen en común o lo que tienen de diferente. Aquí nos está comparando al temor al hombre con la confianza en Dios. Pero ¿cuál sería lo opuesto del temor al hombre? El temor a Dios. Y aquí nos está presentando que el temor a Dios es tenerle confianza a Dios. Ok, tengo que hacer esto, que es secundario, lo puedo dejar para mañana, para otro día. Tal vez se van a enojar conmigo de que soy el único cuadrado, que por ir a la iglesia el domingo en la mañana dejé esto y no asistí y todo lo demás. Bueno, ese es el temor al hombre. Pero yo tengo confianza en Dios, que si hago lo que es su voluntad y me reúno para exaltarlo con los hermanos, para darle gracias en conjunto con los hermanos y para aprender de su palabra, eso es mejor. ¿Ok? Ahí esa confianza en mía, en Dios, es como el mayor temor. No le quiero quedar mal a Dios. Prefiero aguantar todas las caras largas que me encuentro en el camino por haber hecho lo que Dios dice que debo poner en prioridad. Bien, el punto aquí entonces es que como actuamos bajo el mayor temor, el Señor quiere que entendamos que el temor más grande es el de Él. Dice claramente en las Escrituras, ¿dónde lo pone? Bueno, el texto no me lo sé porque tengo muchos aquí, como le digo, tengo mucho que abordar, pero el texto es que el Señor está diciendo, no le teman a los que pueden matar el cuerpo. No le teman a los que pueden matar el cuerpo, si me va a matar. Sí, pero dice, témele a Dios, porque Él no solo puede matar el cuerpo, sino también el alma eterna en el infierno, en el fuego. Así que más vale que me maten físicamente, pero por confiar en el Señor, por temerle al Señor, porque no quiero que ir a parar en el infierno. Ok, bien. Entonces ahora voy a seguir y quiero hablarle del temor a Dios. Mire los beneficios del temor a Dios. Proverbios 2, versículos del 1 al 5. Prácticamente creo que todos los textos los tengo en Proverbios, uno en el llamado Nuevo Testamento, pero creo que todo lo demás en Proverbios. Proverbios 2 del 1 al 5. Hijo mío, sí, ahí estamos leyendo en español, sí es una condición. Y note cuántas veces se repite sí, la condición. Y cuando Dios nos pone una condición, no nos enfoquemos en la bendición, no nos enfoquemos en lo que nos va a traer, lo que el Señor promete bendecirnos, sino que en la condición que requiere que llenemos. Porque aunque sepamos cuál es la bendición, si no llenamos la condición, no la recibimos. Y aunque no supiéramos cuál es la bendición, si llenamos la condición, la recibimos. ¿Se da cuenta cuán sencillo es? Bien, entonces dice, hijo mío, si recibieres mis palabras. ¿Qué es recibir sus palabras? Obedecerlas. Porque no es que ya tenemos la palabra escrita aquí en la Biblia, entonces ya la recibimos. No. Si recibieres mis palabras es si las obedecemos. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Ya no es la tabla de la ley, es la tabla del corazón. Guardamos la ley de Dios en el corazón, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Cómo se oye la sabiduría?
guardando sus mandamientos y recibiendo sus palabras. Atento a tu sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Se está dando cuenta aquí cuán precioso, pero cuán difícil es encontrar el temor de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, la sabiduría. Pero es si primero estamos atentos a la voz de su palabra, perdón, así recibiéramos su palabra. Y por favor, insisto, su palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay tal de que estos libros del Antiguo Testamento ya son del Antiguo Testamento. No, no hay libros del Antiguo Testamento. Su palabra es desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús, cuando dijo escudriñad las Escrituras, no había Nuevo Testamento. Jesús estaba llamando las Escrituras al llamado Antiguo Testamento. Pedro dice, oímos la voz de Dios, vimos la transfiguración de Jesús, pero tenemos la palabra profética más segura. Note eso, más seguro que oír la voz de Dios, más seguro que ver la transfiguración de Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo puede hacer señales a que aparenten milagros y voces también se pueden oír por diferentes razones, pero el escrito está, permanece. Entonces, por eso dice, tenemos la palabra profética refiriéndose al llamado Antiguo Testamento. Y cuando la Biblia habla de que los dos que van en camino a Emaús, dice, el Señor se les apareció y comenzando desde Abraham, les empezó a decir lo que de él, de Jesús, estaba escrito en todos los profetas. ¿Ven? Entonces, si recibieron mi palabra, es su palabra, la suma de su palabra. No textos aislados. No se puede hilvanar un mensaje agarrando la concordancia y buscar todos los textos de amor para predicar de amor. Es válido, pero eso no es tener el estudio de las Escrituras, sino que el todo. Ok, entonces hay que pagar ese precio. Y a eso me refiero también en cuanto a haraganería. La gran mayoría del cristianismo es haragán para leer la Biblia. Y si estoy equivocado, entonces, por favor, la gran mayoría que lee la Biblia de principio a fin, como he contado en otras ocasiones, es mi devocional diario. Comienzo en Génesis en enero y termino en Apocalipsis en diciembre. Todos los años. La he leído más de 45 veces completa y cada año aprendo algo nuevo. ¿Ven? Eso es darle cabida a la palabra. Bueno, no solo leerla, sino que vivirla, obedecerla. El capítulo 10, siempre en Proverbios, versículo 27, dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Otra vez, mire, un proverbio que usa el temor a Jehová, o sea que esos son los que temen a Dios, y los que no temen a Dios son llamados impíos. ¿Verdad? ¿Por qué? Mas los años de los impíos serán acortados. El temor a Jehová aumentará los días, o sea, de los justos, los que temen a Dios, y los que no temen a Dios son impíos. Ahora, el problema de leer en español y de entender, como en otras ocasiones he enseñado, el significado de las palabras originales, porque el enemigo les ha cambiado significado. Cuando leemos impíos, automáticamente pensamos en la peor clase de gente, ¿verdad? Asesinos, adúlteros, ladrones, fornicarios, etc. Pero recuérdese que aquellos que le dicen, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Y la palabra iniquidad y maldad, también en la otra palabra, tienen en el contexto de actuar por su propia cuenta, por sus propias reglas, no siguiendo las reglas de Dios, porque no hicieron nada malo. ¿Verdad? Sanar enfermos, echar fuera demonios, profetizar, no es malo. Pero lo hicieron como los sacerdotes, hijos de Aarón, que se metieron a ofrecer incienso, como siempre lo hacían, pero esta vez lo hicieron por su propia voluntad y cayeron muertos.
Esos son los principios a los que tenemos que prestarle atención, que no están escritos en ninguna regla de interpretación bíblica, pero del continuo estudio de la Biblia nos vamos dando cuenta de esas cosas. Ok, me voy ahora al capítulo 14, versículos 26 y 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. 15:16, capítulo 15, versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor, ¿qué? La misericordia y la verdad corrigen. Eso es restaurador, sanador. Pero con el temor de Jehová los hombres se apartan. Eso es preventivo. Es mejor andar en el temor de Jehová para no caer en los lazos del mal. 19:26. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Y la palabra visitado, otra vez viendo al diccionario Strong, que da las palabras en su significado original, dice que es visitado, significa dominado o supervisado. ¿Ven? El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será dominado ni supervisado por el mal. Estará siempre en control. 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Y Hechos 9:31, el versículo que le dije, el llamado Nuevo Testamento. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Bueno, creo que esos son suficientes versículos para aclarar que el tener a nuestro Dios en el lugar que merece, de honra, de respeto, de reconocimiento que Él es el único sabio Dios. Él es el único que conoce lo que es bueno y lo que es malo. Por eso cuando Él sugiere, no está sugiriendo, respeta el libre albedrío que nos ha dado, pero ya nos está advirtiendo que lo que Él dice es lo mejor. Si nosotros decidimos irnos por otro lado, lo respeta, y como he dicho, en muchos casos hasta nos ayuda y nos bendice para que lleguemos rápido al entronque o al fracaso que vamos a tener en ese camino, y que nos podamos levantar y regresar al que Él nos había dicho desde el principio. Bueno, entonces el temor de Dios es fundamental. Siendo tan fundamental como es el temor de Dios, ahora voy a llegarle al texto que fue el que a mí me convenció y me sigue convenciendo. Y para ello le voy a suplicar. Leamos ahora y óigame la lectura respetando el ordenamiento gramatical. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo antes de leerle. Si dijera, le voy a comprar estos zapatos de fútbol a mi hijo. Le voy a comprar medias del color del uniforme y pantaloneta, y le voy a comprar una playera, y le voy a comprar un escudo del equipo que a él le gusta y todo lo demás, para que en el próximo campamento que hay, él pueda jugar. El contexto de la frase que le hice, lo importante es que le voy a comprar a mi hijo estos zapatos de fútbol para que vaya al campamento. Todo lo otro de relleno que hay ahí, que le voy a comprar la camisa y esto y lo otro, no es esencial en la enseñanza. Espero que aunque sea mero chapuceado, haya quedado el ejemplo. ¿Por qué? Porque ahorita venimos al texto, que les suplico que lo escuche con atención y con mente abierta. No a mí, sino que al texto y a la gramática de lo que está escrito.
Precisamente me decía el hermano que me escribió ayudándome, me dio buenos tips, me dio buenas cosas de las cosas que no he dicho clara. Esta premisa del 6 que puse, el diezmo es la plomada para juzgar el amor y la obediencia de Dios, va a cobrar sentido ahorita que la vamos a leer, ¿verdad? Así a priori, pues, ¿cómo va a ser eso que con el dinero, como me dice él, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso que con el dinero se pruebe que uno ama a Dios? Dios no necesita dinero, es obvio, ¿verdad? Ok, entonces, note lo que dice aquí en Deuteronomio, capítulo 14, versículos 22 y 23. Dice así: indefectiblemente diezmarás. Indefectiblemente diezmarás. Vamos al diccionario, que es indefectiblemente, que no puede faltar o dejar de ser. En este caso es el diccionario de la Real Academia Española. Ok, ahora note, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere su campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y tus ganados. Todo eso es el relleno que yo hice de la que voy a comprar la camiseta y le voy a poner esto y lo otro. Ahora regreso y le leo sin todo ese relleno. Indefectiblemente diezmarás para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Claramente, explícitamente, no indirectamente, no supuestamente, sino que explícitamente dice que sin excusa alguna hay que diezmar para aprender a temer a Jehová. ¿Por qué quiere Dios que aprendamos a temer a Dios? Ya lo leímos, por todos los beneficios que nos trae el temor a Dios. Y como la raíz de todos los males es el amor al dinero, y donde está tu tesoro está tu corazón, Dios viene y nos pone una condición indefectible de que usemos el dinero, el 10%. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el 100% es de él. Nosotros mismos somos de él. Nosotros no tenemos absolutamente nada nuestro. Todo es de él. Solo somos mayordomos. Y nos pide que de esa mayordomía que él nos da, de todo lo que nos da, reconozcamos que él es nuestra suficiencia, y para ello nos pide la señal de que el primer 10% de lo que recibimos, ¿verdad? Se lo presentemos a él. ¿Lo necesita? No. Él es el rey. Por eso pone el ejemplo, ¿verdad? Aunque es solo un ejemplo, una ilustración, no es una realidad de que las calles de oro y el mar de cristal, ¿verdad? No. Entonces, por favor, mire, le suplico, Deuteronomio 14, versículos 22 y 23. Léalos a solas usted. No está compitiendo conmigo. No es una forma de que alguien tiene que ponerla. Si usted me muestra, respetando la gramática, que ahí no dice indefectiblemente, no sé cómo lo haría, pero bueno, la única forma que lo pueden descartar es, como le digo, con el engaño del Antiguo Testamento. Esto está en el Antiguo Testamento. Ese es un mandamiento de Dios. También los 10 mandamientos de Éxodo 20 están en el Antiguo Testamento. Y esto no es una tradición judía, no es un rito judío. ¿Cómo que no? Mira, le está diciendo, sí, a ellos les está moldeando el cómo diezmar en su cultura, en el tiempo en el que viven, con los sacerdotes levitas, con la agricultura, con la ganadería, con lo que tienen. Les está adecuando su respuesta a algo que sí pueden hacer, que sí pueden dar. Pero antes de eso, a Abraham no le dijo cómo diezmara, a Jacob no le dijo cómo diezmara, ¿verdad? Y ellos ya lo tenían. O sea que esto no es un rito israelita. Esto no es una cultura hebrea. Este es un mandamiento de Dios. Indefectiblemente. Si esa palabra tuviera otro significado, yo no lo conozco. Pero, ¿y la razón? ¿Y cuál es la razón del diezmo?
para mantener a los pastores, para que se hagan ricos con todo, de todo lo que atacan a los pastores. Bueno, yo no soy pastor, soy uno de los 4 ancianos que gobernamos la iglesia, pero aceptémonos pues los 4 ancianos y que el salario que recibo, porque sí recibo un salario de la iglesia, de la congregación. ¿Qué? Pero el diezmo sale, si sale del diezmo, y entonces usted se está robando el dinero del pueblo y los tiene. No. Y yo definitivamente, yo tengo que pagar el diezmo también, porque yo quiero aprender a temer a Dios aún más. Y eso es indefectiblemente. El diezmo es de Jehová. El diezmo es de Dios. Ahora, ¿cómo lo usan? Bueno, mire, ese es otro tema. Sí, muy poco tiempo. Trataré de retomar mañana con lo de el uso del diezmo. Pero el punto aquí al que quiero llegar es: no hay tales de que era para los levitas, no hay tales de que solo eran granos y aceite y vino y eso y lo otro. El mensaje es: diezmarás. Y recuérdese lo que hemos aprendido en otras ocasiones. La multiforme gracia de Dios. Es la misma gracia, pero tiene miles, multiforme, miles de formas. Las formas cambian, conforme los tiempos cambian, sí, las formas cambian, pero la esencia no. Los principios de la palabra de Dios permanecen para siempre. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si es perfecta, no cambia. Si no, no es perfecta. ¿Ven? Y eso, el daño de la división de los libros. Todo eso por la división de los libros. Así que concluyo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová trae tan grande bendición, riqueza, paz, victoria. El temor de Jehová es el conocimiento del Altísimo. El temor de Jehová nos aparta del mal. El temor de Jehová es glorioso. Y para aprender a temer a Dios, ese pequeño detalle de todo lo que es de Dios que nos entrega, el 100%, que tomamos la primicia, el primer 10% y decimos: Señor, reconozco que tú eres el dueño de todo, que me estás dando este gran privilegio de administrar para ti el 90%. Pero el 10% es mi reconocimiento de que tú eres mi proveedor. Tú eres el único dueño y Señor absoluto. Y que es a ti a quien damos la honra y la gloria. El temor de Jehová. Y se aprende con donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mi corazón está en que quiero temer a Dios. Y mi tesoro, del cual se me ha permitido hacer el administrador, es ponerlo en donde está mi tesoro, donde está mi corazón, en temer a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Lo dejo hasta aquí. Si hay preguntas o comentarios, este es el momento de hacerlos.